Así que en base a eso es que hoy Dios ha puesto en mi corazón un mensaje que se llama Seguidor de Hombres. Apropiado, de hecho, para la mayoría de las congregaciones. Digo apropiado en el sentido de que hay una frase que se dice, es que usted sigue a hombres, se dice por lo general. Y eso más que todo pasa cuando hay desavenencias. Hay una diferencia entre un hombre y otro, y entonces unos cogen hacia un lado y los otros cogen hacia el otro. ¿Y cuál es la forma de decir? Para tratar de traerlos hacia mí. Es que usted sigue hombres. Es una forma de crear una culpa en el corazón, una culpa en la mente, una culpa en el alma, para tratar de poner encima de esa persona o en el corazón de esa persona la necesidad de regresar a mí. Pero es cierto realmente que bíblicamente esa expresión se usó de esa manera. O sea, realmente fue que alguien de la Biblia, algún personaje de la Biblia, que lo vamos a estudiar ahora, le dijo a otro, eres un seguidor de hombres, cuando no estaba de acuerdo con él. ¿O a qué obedece ese mensaje? ¿A qué obedece esa frase? ¿Quiénes quieren aprender hoy bíblicamente sobre esa frase? Para que nosotros no seamos engañados. Porque la manipulación es algo que se mueve hoy en día en todas las áreas, tanto en la secular como en el área de la fe. Hacer sentir mal a la persona. Y eso no es de Dios, eso es del enemigo. El enemigo es el que acusa, el que culpa. Dios no hace eso. Dios nos llama a nosotros hacia Él. Dios nos invita a ir hacia Él. Dios dice que nos arrepintamos y que una vez que nosotros nos arrepentimos, Él no se acuerda nunca más de nuestro pecado. Pero la pregunta sería, ¿será realmente que Dios no se acuerda? O sea, Dios tiene memoria de teflón. No, Él se acuerda porque Él es omnisciente. Por lo tanto, decir que Él se le olvidaron las cosas totalmente es como decir que Dios no es omnisciente, perdió una característica. Y lo incluimos en nosotros, que nosotros nos acordamos de unas cosas, de otras sí, de otras no. Dios no, Dios se acuerda absolutamente de todo. De hecho, en 1 Corintios, Pablo dice que las cosas fueron escritas como advertencia para que no volvamos, para que no hagamos nosotros lo que hicieron los antiguos. Entonces, cuando dice que Dios no se acuerda, significa que no se acuerda para venir a echarnos la culpa, para acusarnos y decirnos, ve lo que hiciste, lo que estás haciendo. De nuevo estás haciendo lo anterior. No, Dios no es así. Dios dice que sus misericordias son nuevas todos los días. Hoy pecamos, viene de nuevo el Señor en misericordia y nos llama al arrepentimiento. Entonces Dios no nos acusa, ¿no? Dios no anda con un dedo así apuntándonos a nosotros. De hecho, en Isaías 58 le dice a su pueblo, especialmente a sus sacerdotes, que mientras no bajen el dedo, Él no los va a escuchar. Cuando el dedo acusador sea bajado, entonces dice, yo los oiré desde los cielos. Dios nos invita a nosotros a reconocer nuestro pecado y arrepentirnos delante de Él. Eso es diferente. Satanás acusa. Satanás trata de que nosotros nos sintamos mal, porque así perdemos la posibilidad de adorar y nos sentimos en una posición en la cual decimos, ¿será que estoy bien o estoy mal? Hoy el Señor nos trae un mensaje para decirnos si estamos bien o si estamos mal. A usted le toca a través del Espíritu Santo decidir si lo que ha recibido de mensaje es el correcto o es el incorrecto. Para eso deseo iniciar con unas preguntas y me gustaría que participen. A mí me gustan los cultos participativos. ¿Quién es la persona aquí en el pueblo que hace la mejor gallina chotada? A ver, ¿quién la hace? ¿Quién? Isa hace la mejor gallina chotada. Ahora yo le voy a preguntar a nuestro hermano Alejandro, ¿por qué usted piensa eso? Cuénteme. Porque ya la comió. Ya la probó. ¿Y ha probado otras o solo esa? Porque no, hay gente que dice, esta es la mejor mamá del mundo, pero es la mamá que le tocó. Y dice, es la mejor mamá del mundo, pero ha vivido con las otras mamás, no sabe, ¿verdad? Entonces no sabe si es la mejor del mundo. Es la que más ama. Y es la que le ama. Pero que sea la mejor del mundo hay que ver si es cierto, ¿verdad? Es que ese es el mejor hijo del mundo. Será cierto. Es el que le tocó, ahí está. A veces nosotros tiramos expresiones que no son tan certeras. Yo amo a mi mamá.
Y ella tiene un montón de defectos y tiene un montón de virtudes. Como yo como hijo tengo un montón de defectos y un montón de virtudes. Pero de que sea la mejor del mundo solo Dios lo sabe. Porque en 7.500 millones de personas, a ver, hay que ver cómo son las demás mamás. Eso no significa que no la ame. Entonces la mejor gallina chotada es la de Isa. Le damos un reconocimiento a Isabel por la mejor gallina chotada. ¿Qué le parece? Ahorita me ponen a hacer, dice. Los mejores tamales, ¿quién los hace? Aquí en el pueblo, ¿quién hace los mejores tamales? Que usted diga, ay, estos tamales son deliciosos. Como estos tamales no he comido. Digamos, de aquí, es un muchacho que vende, digamos, sinceramente. Pues hay que comprarle. Le dicen Toyota. Toyota, oiga, con razón, qué buenos tamales. Solo con razón le dicen Toyota, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo en este momento? Reconociendo la virtud de una persona. Eso es lo que estamos haciendo, reconociendo que esa persona tiene un talento, tiene una virtud. Si decimos que Isa hace el mejor pollo achotado, que sí lo comí y está deliciosísimo. No, porque no vino, ¿verdad? Hubiera venido, hubiera comido. El mejor pollo achotado. Ok, Isa. Mi esposa dice que estaba deliciosísimo, ¿verdad? ¿Ve? Ah, pero no ha comido otros. No, yo sí he comido otros y estaba deliciosísimo. En Guanacaste, porque yo trabajo en turismo, pero ahora es muy poquito. ¿Estamos haciendo mal con reconocer que ella hace un excelente y delicioso pollo achotado? No, para nada. Reconocemos, bueno, yo no he probado los tamales de Toyota, pero dice nuestro hermano Alejandro que son excelentes, hay que probarlos, ¿verdad? ¿Está mal eso? Vea, a mí me gustan mucho las comidas, todas las comidas. Es más fácil pensar en algo que no me guste que en algo que me gusta, porque todo me gusta. Pero hablando de tacos, los mejores tacos que yo me haya comido es de una hermana que descansa en el Señor hoy en día, o sea, está en la presencia del Señor. Una señora hermosísima que siempre nos recibía con muy buena atención y preparaba unos tacos deliciosos. Bueno, seguro el Señor se la quiso llevar para que le haga tacos a él. Pero la cosa es que, ¿qué tacos más ricos? Y sí le puedo decir, son los mejores tacos que me haya comido. Pero su hija los hace igual o casi igual. Riquísimos. Buenísimos esos tacos. Pero si yo estoy diciendo eso, estoy reconociendo su don, su talento para cocinar de esa manera, y estoy reconociendo que esa persona a la cual estoy mencionando en este momento, para mí, a título personal, no hay alguien que iguale esos tacos, está mal. No, solamente estoy reconociendo algo que Dios puso en esa persona, un talento entre muchos otros, ¿verdad? El Señor dice, todo lo bueno viene de Dios. Y si todo lo bueno viene de Dios, cuando usted reconoce en una persona un don, un talento, una facilidad, y conoce que todo lo bueno de Dios, ¿a quién le está reconociendo eso entonces? ¿A Dios? Hay un refrán que dice, de tal palo, tal astilla. Este niño lo sabe. El refrán básicamente se refiere a personas que imitan o replican características o cualidades de sus padres cuando crecen. O sea, en sentido explícito significa que se desprende del palo y queda la astillita, pero donde usted ve la astilla, usted está viendo el palo. O sea, es una herencia genética donde puede implicar educación, parecerse en comportamiento, en gustos, en formas de hablar, en las palabras. Usted dice, mira, es que este es
copiadito. Y hay muchos hijos que todos se parecen a los papás o al papá. ¿Cómo es que dicen? Como los sapillos, ¿es? Como una crianza, pues todos se parecen, idénticos. Hablan idéntico. Se expresan idéntico. Pero si yo viniera y le dijera en una característica, ¿y saben en qué se parece este niño a su padre? Algo que se parezca. Que usted diga, ay, esto lo identifica. En el dedo gordo, vea. A ver, enséñanos el dedo gordo. Mira, igualitico. Lo fotocopiaron. Dice que hay padres que no se ponen a hacer mucho número cuando van a tener un hijo, los fotocopian nada más. Y ahí sale, ¿verdad? Significa que este niño, porque se parece a su padre, entonces es un seguidor de su padre. O sea, él decidió eso. No, lo decidió la genética. O sea, ¿quién lo decidió? Dios lo decidió. Bueno, cuando la gente se refiere a seguidores de hombres, por lo general, en un 99.9%, se lo dicen a personas que tienen admiración por otra persona, que reconocen un don, un talento en otra persona, pero les causa envidia. Y les causa envidia por una razón. Porque la envidia consiste en que yo quiero lo que aquella persona tiene. A veces lo puedo obtener, pero si no lo puedo obtener, entonces lo que hago es desacreditar lo que la persona tiene o hace. Voy a ver unos textos bíblicos para antes de explicar de dónde salió esa frase, seguidor de hombres. ¿Basado en qué se dice eso? Y realmente si el contexto de esa frase obedece a lo que la gente presenta para defender sus propios argumentos, sus propias necesidades de reconocimiento. Yo no tengo que enojarme si yo hago una gallina chotada aquí y me dicen, esa gallina no le quedó como la de Isabel. Está rica, sí, pero no como la de Isabel. O sí, debería de molestarme. Porque ella tiene el talento. Dios le dio ese talento. Y en lugar de ver mal a Isabel, debería decir, gracias Dios. Porque en la iglesia todos tenemos un rol que cumplir. Todos. No hay nadie que no tenga un rol que cumplir, desde el más pequeño hasta el más grande. Fuimos llamados con un propósito, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y para eso todos cumplimos un rol. Cuando Job es asediado por Satanás, en Job capítulo 1, verso 8, escuche por favor y préstele atención lo que dice Dios a Satanás. Job 1:8 para los que llevan notas. ¿Has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Qué está haciendo Dios? Reconociendo en Job cualidades, características. Y no estoy diciendo de cualquier persona, no estoy diciendo que lo está reconociendo el vecino de Job, los amigos de Job, es más, los amigos de Job más bien lo acusaron a él. Es Dios el que está reconociendo que Job tiene estas características. Varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Es Dios seguidor de Job? No, ¿verdad? Isaías 41:8. Cuando Dios se expresa de Israel, le dice así: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿A quién le está llamando amigo Dios? A Abraham. Abraham no dice, yo soy amigo de Dios, mire, yo soy amigo, yo soy el VIPcito de la película. Hay gente que anda, yo soy amigo del presidente, yo soy amigo del diputado tal, yo soy amigo de esto. Esos se llaman VIPcitos, que quieren un reconocimiento por ser amigos de alguien.
Entonces es ahí Dios un VIPcito, dice, Abraham mi amigo. O sea, voy a decir que Abraham es mi amigo como para que la gente me acepte, como para que la gente me reconozca. ¿Es Dios seguidor de Abraham? No. Pero hay un reconocimiento, ¿no? Éxodo 33:9. Lo voy a leer en Dios habla hoy porque queda más claro. Dice a partir del verso 9, y por favor espero que me estén siguiendo, porque cada texto que estoy poniendo una semilla de fundamento para darle respuesta a esa frase. En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube bajaba y descendía a la entrada de la tienda. Moisés entraba en el tabernáculo. ¿Y qué sucedía? La columna bajaba. ¿A quién representa la columna? A Dios. Y cuando la gente veía que la columna de nube se detenía en la entrada de la tienda, cada uno se arrodillaba a la entrada de su propia tienda en actitud de adoración. Había un reconocimiento que Dios estaba ahí. Verso 11. Dios hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Y después Moisés regresaba al campamento. Dios lo veía como un amigo. Es interesante esto, mis hermanos, porque es Dios el que dice eso, no lo dice Moisés. Moisés no dice, es que él me veía como un amigo, es Dios el que dice. Es Dios el que reconoce en Abraham un hombre del cual él puede decir, es mi amigo. Y Dios es seguidor de hombres ahí. Dios lo que hace es reconocer cualidades que esas personas tienen, por supuesto que vienen de Él. ¿Qué ocasionó esto en las personas que rodeaban a Moisés, a Abraham, a todas estas personas? ¿Qué ocasionó en ellos, en el corazón de ellos? Envidia. Y voy a ver uno de los temas en capítulo 12 del libro de Números, verso 1. ¿Cómo veía Dios a Moisés? Cara a cara, como un amigo. Verso 1, número 12. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. O sea, se empezaron a criticarlo porque decían que había tomado una egipcia por esposa. Y dijeron, preste atención lo que dice esta pareja de hermanos de Moisés, son los hermanos de él. Solamente por Dios ha hablado, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Qué estaban sintiendo ellos? Envidia. Y lo oyó Jehová. Ellos estaban, solo usted tiene el Espíritu Santo. O sea, solo usted puede hablar en nombre de Dios. Eso es básicamente lo que está diciendo. O sea, solo usted puede representar a Dios. Y nosotros también. Pero hay un problema. El problema es que ellos sí estaban representando a Dios. Ella era profetisa y Aarón era sacerdote. Solo que ellos no estaban conformes con lo que Dios le había dado. Aquel varón, verso 3, era muy manso. Está refiriéndose a Moisés. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Qué significa? Que Moisés se quedó callado, no se defiende. Moisés dice, no, estar yo perdiendo mi tiempo peleando. ¿Para qué voy a dejar eso? ¿Sabe cómo dijo David? Cuando Saúl lo estaba persiguiendo, le deja la causa al que juzga justamente. Le dejó la causa al que juzga justamente. ¿Sabe qué dijo el arcángel cuando estaba peleando por el cuerpo de Moisés? Eso lo encuentra allá en el libro de Judas, o en la carta de Judas, eso, por si es solo un capítulo. Que no se atrevió a proferir maldición contra Satanás, sino que se lo dejó al que juzga justamente. Bueno, Moisés estaba actuando de la misma manera, ¿no? Yo no voy a decir nada, ellos me están atacando, yo no voy a decir nada. Entonces se mete Dios en la escena. Yo voy a hablar. Y dijo Jehová a Moisés,
a Aarón y a María. Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Salid vengan de sus tiendas y vengan hacia el tabernáculo de reunión. Vengan de sus casas donde están viviendo, en ese caso eran tiendas en el desierto, y vengan al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. ¿Cuántos salieron? ¿A cuántos llamó Dios? A tres. Pastor, ¿por qué pregunta eso? Porque es importante para lo que viene después, en el verso. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. ¿A quiénes llamó? A Aarón. ¿Quién falta? Él no llamó a Moisés lo dejó adentro. Siga usted adorando, siga usted ahí. Yo voy a hablar con estos. Entonces, yo sé que los que me están oyendo no me están viendo, pero voy a describir. Es como que Dios le hubiera dicho con el dedito: venga para acá, ven aquí, vamos a hablar. Y les dijo: oiga lo que dice Dios, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. Ahí está la profetisa. Le voy a aparecer en visión. Cuando yo quiera hablar con usted, le apareceré en visión. Ahí le está hablando directamente, porque le está diciendo: vamos a hacer cuentas de esto. En sueños hablaré con él, con el profeta. Y dice el verso 7: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente no por figuras. Y él verá la apariencia de Jehová. ¿Quién decidió eso? Dios decidió eso, hablar con Moisés de esa manera. También decidió darle un don de profecía a María. Y también decidió darle sacerdocio a Aarón. O sea, Dios no está menospreciando ni despreciando a nadie, solamente cada uno cumple un rol que corresponde. Si Dios decide que don Alejandro predique acá, es su decisión. Si Dios decide que yo predique acá, es su decisión. ¿Y quién reconoce que Dios está poniéndonos al frente? La iglesia, a través de los frutos. ¿Cuáles son los frutos? La conducta moral que tengamos nosotros, el amor que tengamos hacia la iglesia. Los frutos son benignidad, paz, mansedumbre, fe, paciencia. Y usted los va describiendo y son cosas del corazón. O sea, ¿cómo reacciona el corazón delante de la iglesia? A mí me debe de importar la iglesia. A Alejandro le debe de importar la iglesia. Estos son los frutos. Los frutos no si yo puedo aportar dinero a la iglesia, si Alejandro puede aportar dinero a la iglesia, si Eric, Giovanni, Johnny, no importa. O sea, no es un asunto material, es un asunto del corazón. Cuando depositamos nuestro corazón, nuestra alma al servicio del Señor, amando a su iglesia. Gracias, papi. Amando a su iglesia. ¿Me están siguiendo? Esto que sonó fue es que sabe que yo cuando oigo los audios hay sonidos y la gente se dice: ¿qué sonó ahí? Esto que sonó fue una servilleta que corté para secarme el sudor. Ah, sí, porque ¿y eso? ¿Qué pasó ahí? Cara a cara hablaré con él, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Y escuche la pregunta que hace él: ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Cualquier persona diría: bueno, y ahí es que el Señor está reclamando porque ofendieron a Moisés. Y no, mis hermanos, el Señor no está diciendo eso. El Señor está diciendo: yo lo escogí a él en esta posición, a usted María en esta posición y a usted Aarón en esta posición. Decir que él no debería estar ahí o que ustedes son los que deberían de ocupar ese lugar es decir que yo me equivoqué. Y Dios no se equivoca. Dios pone a cada uno en el lugar que le toca. Por eso Pablo dice que no todos pueden ser ojo, nariz o oreja,
O sea, cada uno tiene un rol dentro de la iglesia. Y debemos de respetar ese rol dentro de la iglesia. Si Dios me hubiera querido hacer a mí salmista, estaría cantando, no predicando. Pero Dios quiso que predicara. Y dentro de los niveles de predicación, Dios me puso a mí a enseñar, a otros a predicar. Otros son muy elocuentes a la hora de predicar, son fabulosos a la hora que yo los escucho. Y yo no tengo que sentir envidia por eso, porque yo tengo un rol. Y esas otras personas tienen otro rol. En Números 16, en los versos 1 al 3, leo el pasaje de la siguiente manera. Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, y los hijos de Rubén tomaron gente, y se levantaron contra Moisés como 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, del consejo, varones de renombre. ¿Qué están haciendo? Rebelándose. ¿Quién los está provocando a rebelarse? Coré. Se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, con Coré al frente, por supuesto, basta ya de vosotros, le dice, ya basta de vosotros. Porque toda la congregación, ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Estaban enojados con Moisés, estaban enojados con Aarón. Y dice, aquí todos son santos, y en medio de todos está Jehová. Sí, es cierto. Pero ellos no estaban enojados porque Moisés fuera santo o no fuera santo, era porque Moisés estaba dirigiendo al pueblo. Y entonces Coré estaba reclamando que él quería tomar la posición de Moisés. Pero Coré y sus hijos movían las cosas del tabernáculo, cosa que no podía hacer el resto del pueblo porque caían muertos. A ellos les tocaba transportarlas. Ese era el rol que les tocó, pero para ellos no era suficiente. Y le pregunta él a Moisés, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Quién puso a Moisés ahí? Dios. ¿Quién le dio a Moisés la autoridad? Dios. Pero ellos no estaban de acuerdo con eso. Ellos estaban diciendo, ¿quién los levantó a ustedes? Vea qué abuso. Qué abuso, qué intromisión a la autoridad de Dios, qué falta de respeto a Dios. Porque él dice, ¿quién los puso ahí? ¿Y quién los puso? ¿Quién puso a Moisés en esa posición de líder? Dios. Imagínense que no estaba ni Aarón cuando Dios se le presentó a Moisés frente a la zarza en el monte y le dijo, vaya a traer a mi pueblo. Cuando él llegó, ya Aarón lo esperaba porque Dios le había hablado a Aarón, pero le habló primero a Moisés y le dijo, vaya. De hecho, Moisés no quería, le puso un montón de excusas y Dios se enojó, porque la última excusa es, ¿y cómo voy a hacer si no hablo bien? Y él le dijo, vaya y hable. Ahí va a estar Aarón y Aarón va a hablar por usted. Dios no solo llama, sino que Dios capacita. Y Dios no solo llama y capacita, sino que Dios respalda. Y el respaldo se ve. Yo no puedo decir que yo soy algo de Dios y represento a Dios si no hay respaldo. Y el respaldo no es económico, el respaldo no es material, el respaldo es de almas que aman la palabra. El respaldo es de almas que están sedientas del mensaje de Dios. El respaldo es de personas que escuchan la palabra y cambian de dirección. Porque hay muchos millonarios que no conocen a Dios y son millonarios. Es más, hay gente millonaria que blasfema contra Dios y es millonario. Así que la economía no es un respaldo. El respaldo son vidas cambiadas a través de la palabra, a través de la doctrina. Mateo 27, ¿quién me acompaña? Verso 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso. Está por mandar a crucificar a nuestro Señor y él decide
preguntarle al pueblo a quién soltar, si a Jesús o a Barrabás, al que quisiesen. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Barrabás había sido preso por sedición, por asesinato, un pillo y de la alta esfera del pillaje, o sea, un pillo bravo, de esos pillos que se burlan de la sala cuarta, de la sala constitucional, que se van a otros países, que esperan antes de regresar para que prescriban las cosas. No, son pillos profesionales, es ser un pillo. A mí me da risa porque cuando a Escobar le preguntaban: ¿y usted es empresario? No, yo soy pillo. Él lo decía: yo soy pillo. ¿A quién soltamos? A Jesús, el santo. Lo del santo yo estoy suponiendo. O a este pillo de Barrabás. ¿Y qué decían ellos? Suelten al pillo. ¿Por qué? El verso 18 dice: porque sabía que por envidia le habían entregado. ¿Qué causó en esos corazones de esos dirigentes que quisieran entregar a Jesús a la crucifixión? La envidia. Marcos 1. Hoy voy a ponerlos a leer bastante Biblia, porque vamos a fundamentar esto bíblicamente. Aquí no venimos a hablar opinión, lo que a usted y a mí nos parece. Aquí venimos a hablar lo que la Biblia dice. Marcos 1, verso 21 dice: y entraron en Cafarnaúm en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Quién? Jesucristo. ¿Qué le tenían a Jesús ellos? Envidia. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué causaba la envidia? La enseñanza, la doctrina que estaba dando nuestro Señor. ¿A quiénes? A los escribas, a los fariseos, a los sacerdotes. Le tenían envidia por lo que él enseñaba. Mateo capítulo 8, verso 5. Entrando Jesús en Cafarnaúm, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. ¿Di qué? Porque en la palabra de Cristo hay poder. Y la palabra del Señor transforma, cambia, sana, restaura, construye. Porque el Evangelio tiene poder de salvación y el Evangelio es palabra de Dios. ¿Quién dice amén? Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y él va; al otro: ven, y viene; y a mi siervo: haz, y él lo hace. Al oírlo Jesús, preste atención a esto, se maravilló. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús se maravilló y dio un reconocimiento al centurión. ¿Es seguidor del centurión Jesús? Hay un reconocimiento de Jesús hacia este hombre. ¿Y todo lo bueno de quién viene? Por lo tanto, Dios había trabajado en el corazón de este hombre. Listo. Magia hago. No voy a quitar eso de la magia, tengo que quitarlo. No hago magia. Eso no es magia, se me cayó la servilleta, eso fue todo. No lo van a oír cuando lo ponga en YouTube. Ni esto que estoy haciendo, ni este corte. Por eso es que tienen que venir. Hay cosas que no las oyen en YouTube, solamente si están aquí. Se lo pierden.
Muchos del oriente y del occidente, dice nuestro Señor, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Los hijos del... O sea, hay gente dentro del reino que el Señor va a hacer a un lado. Eso lo vemos en las parábolas de las vírgenes también. En las parábolas del reino de los cielos. Unos están y otros no están. Aquí el problema es en cuál de los grupos estamos. ¿En el que es rechazado o en el que es recibido? ¿En cuál quiere estar usted? En que recibido, por supuesto. Entonces Jesús le dijo al centurión, es importante reconocer que es un romano, es de la legión itálica, porque eran los que cuidaban justamente Jerusalén, muy cercanos al pretorio, hombres de 1,80 m más o menos de estatura, fuertes, temibles para el pueblo. Y Jesús le dice al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. No solo se maravilló, no solo dejó el registro de que reconoció en él eso, sino que le dio una bendición. ¿Es Jesús seguidor de hombres? No. Pero Jesús honra a los que le honran. Mateo 26. Estando Jesús en Betania, verso 6, en la casa de Simón el leproso vino una mujer y con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él. Y estando sentado en la mesa, al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿quiénes se enojaron? Los discípulos. Se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? ¿No podría haberse vendido en un gran precio y haberse dado a los pobres? ¿En qué están pensando ellos? Dinero. Platica, ¿verdad? Dinero. No sirve más la plata. Y Jesús le dice, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha echado a fin de prepararme la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, escuche, donde quiera que se predique este evangelio, aquí lo estamos predicando en Atenas, en Vainilla. Donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Dios honra. ¿Es seguidor Jesús de mujeres? Pablo, en 1 Corintios, capítulo 11, en el verso 1 dice, sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo lo que está diciendo es lo mismo que le dijo a Timoteo, cuando en Timoteo 4:12 le escribe esto al joven discípulo. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. O sea, ¿qué le está diciendo? Sea ejemplo. Siga mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Una de las cosas que Pablo dice es, todo me es lícito. 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Jesús buscó su propio bien o el de nosotros? Y eso es lo que Pablo está diciendo. Imítenlo a él, viendo mi ejemplo, porque yo lo imito a él entregándome a ustedes. Si ustedes ven ese ejemplo en mí, entonces van a poder ver lo que Cristo ha hecho en mí. Eso es lo que Pablo está diciendo. No está echándose para arriba, no se está echando flores solo, no está diciendo que él es el ejemplo a seguir, no, es Cristo el ejemplo a seguir. Si yo logro modelar a Cristo delante de ustedes y ustedes logran ver a Cristo en mí, entonces habré hecho algo bueno. Por sus frutos, dijo el Señor. ¿Y dónde viene el fruto? ¿No es a través del Espíritu Santo? ¿No es el fruto que Dios pone en nosotros? ¿No es lo que Santiago dice, que todo lo bueno viene de Dios? Entonces lo que nosotros hacemos bien es producto de Dios.
Y Dios no llega y dice, ay, voy a hacer bien porque a mí se me sale bonito el hacer bien, para que vean que yo soy bueno. No, no, no. Es la naturaleza del Señor. Cuando la mujer le tocó el borde del manto al Señor Jesucristo, Él dijo, poder ha salido de mí. Alguien me tocó. Él no dijo, voy a tirar poder, no, sale de Él. El amor sale de Él. El poder sale de Él. La compasión sale de Él. La misericordia sale de Él porque Él es amor, misericordia, Él es bondad, Él es, Él no tiene, Él es. Él produce eso. Y si somos seguidores de Él, deberíamos de producir lo que Él produce. Y esos son los frutos a los cuales se refiere. Podemos hacer muchas cosas y nos da permiso de hacer muchas cosas, pero no todo nos conviene. Podríamos servir en muchas áreas de la iglesia, pero no todo nos conviene. Nos conviene servir en el área que nos toca servir. Esa fue la que Él decidió para nosotros, porque nos dio conforme a nuestra capacidad. Aunque Él nos capacita dentro de lo que nosotros tenemos por naturaleza como formación desde antes de la fundación del mundo. Vamos a imaginarnos a este niño y le vamos a pedir a este niño que levante un saco de cemento. ¿Cuánto pesa un saco de cemento? 50 kilos. ¿Te puede levantar un saco de cemento, papi? No. ¿Por qué? Pesa mucho. ¿Y su papá? Sí, ¿verdad? Su papá podría levantar el saco de cemento y ya él a la vez. Ve, Dios levanta el peso que usted no puede levantar. Dios llega al corazón que su palabra no puede llegar. Dios transforma la mente a la cual usted no puede convencer, porque Él es Dios y nosotros estamos limitados. Pero Él nos usa a nosotros por misericordia, y es un privilegio servir al Señor en el área que Él nos asigna. No necesitamos ser profeta, no necesitamos ser pastor, no necesitamos ser guía de un pueblo de 3 millones de personas. Solo necesitamos ser obedientes en el área que el Señor nos puso. Entonces escuchamos a las personas decir, no, yo no soy seguidor de hombres. Y dicen también esto, me es lícito obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sabe qué? ¿De dónde sale eso? Del corazón rebelde y envidioso, que como no tiene argumentos bíblicos, como no tiene verdad bíblica, entonces utiliza lo primero que se le ocurre. Y mi hermano y mi hermana, ¿de dónde salió esa frase? Que no va de acorde al carácter de Dios mismo ni al evangelio, según lo que acabamos de leer hasta ahora. Y creo que vimos suficientes versos para ver que Dios reconoce, que Dios honra, que Dios admira, que Dios se maravilla. ¿Y por qué yo no puedo maravillarme y admirar la buena gallina chotada que hace mi hermana? ¿Por qué yo no puedo gozarme y admirarme y decir los mejores tacos que me comí fueron de mi hermosa hermana que ya no está con nosotros? ¿Por qué no puedo reconocer el don que una persona tiene cuando escucho cantar a Cheney? Y decir, Dios le puso un don a ella. Yo quisiera cantar, pero no tengo ese don. Haría el ridículo. Pero no significa que porque yo venga y trate de forzar a Dios de quitarle el don a ella, se me va a pasar a mí. Eso no funciona así. No es como quien se coge una pijama, se la quita y se la da al otro. Tome, aquí está, use mi pijama. Como quiso hacer Saúl con David. Agarró la armadura, póngasela. Y David caminaba seguro como Kiko, con las patas torcidas. No, esto no, dice, yo no puedo con esto. Y se fue con lo que Dios le había dado, con su propia capacidad y sus propios dones. Y con eso venció al gigante y le cortó la cabeza, estando la espada al frente de él. Estaba el gigante al frente de él, él lo venció y le cortó la cabeza, porque lo dijo claro: usted viene aquí con espada
y viene con escudo, pero yo vengo en el poder del nombre de Jehová. Y cuando se habla en el poder de Jehová, en el nombre de Jehová, la iglesia crece, la iglesia se edifica, la iglesia sana. Porque es Dios el que habla a través de su mensajero. ¿Qué fue lo que pasó? Porque hay gente que utiliza este argumento para tratar de defender cosas indefendibles. Porque yo no puedo agarrar y tomar la camiseta de mi hermano que es ebanista, Giovanni, ponérmela y me hago ebanista solo porque me la pongo. Incluso podría aprender a ser ebanista, pero tal vez no llegaría a ser ebanista como él, tal vez no. Tal vez sí, tal vez. Podría ser que sí o que no. Pero se trata de un esfuerzo, se trata de un compromiso, se trata de trabajo. Y por eso el Señor discipuló a sus hombres, a sus siervos, a estos hombres para que nos enseñaran a nosotros a través del tiempo. Pero ninguno llegó a tomar la posición de Cristo porque Cristo es único. ¿De dónde salió esto? Salió cuando ellos eran perseguidos, Pedro y Juan. En el capítulo 7, verso 17 del libro de los Hechos dice así: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. ¿Contra quién? Contra Pedro y Juan, porque habían sanado a un hombre. Y donde vieron que había sanado a un hombre, se llenaron de celos. ¿Y por qué nacen los celos? Porque hay envidia. La razón de esta justamente la vemos en el capítulo 5, verso 12 del mismo libro de los Hechos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Qué hacía el pueblo? Reconocía que Dios había hecho algo en esos hombres y que Dios trabajaba a través de esos hombres. Eso lo reconocía todo el pueblo. Verso 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más el gran número, así de hombres como de mujeres. Cuando la palabra de Dios se presenta a través del mensajero de Dios, de la manera que fue escrita, el pueblo aumenta. Y la gente sigue la palabra. No sigue al hombre, sigue la doctrina, sigue la enseñanza. Aumentaban que hombres como mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas y los lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados espíritus inmundos, y estos eran sanados. ¿Eso qué fue lo que causó en estos hombres? Envidia. Y la envidia produjo celos, porque estos saduceos querían lo que ellos tenían, y Dios se lo quiso dar a ellos, a hombres campesinos y letrados. Y cuando digo letrados era que no eran de escuelas rabínicas, sencillos de habla, sacados de las siembras, algunos sacados de estar pescando. Dios quiso eso. Verso 18, capítulo 5, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Por qué los metieron a la cárcel, mis hermanos? Porque tenían celos y tenían envidia. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. O sea, sigan predicando. Sigan predicando. Ayer mi esposa hizo una reflexión y todavía se me comprime el corazón. Ella presentó un video donde un hombre que se había preparado durante muchos años para los Olímpicos iba corriendo, iba en primer lugar, era el favorito.
Y este hombre le da un desgarre. Y cuando él empieza a cojear, todos los demás siguen corriendo. Siguen hacia la meta. Y el papá de él viene y lo abraza y lo apoya y lo lleva. Lo va llevando, lo va apoyando hasta el final. Entonces la mayoría de las prédicas que he oído alrededor de esto es el papá, que ahí podemos ver a Dios apoyándonos para llegar al final. Está bien eso, buenísimo. Pero cuando ella dijo, los demás se enfocaron en la meta. Corran, corran, corran a la meta. Eso a mí me quebrantó el corazón. Me quebrantó el corazón porque sí, Dios va a venir y va a levantar a los que se han tropezado, se han caído, se han equivocado. Si son hijos de Dios, Dios los va a levantar. Dios va a hacer la pausa y los va a esperar, pero usted siga corriendo. Siga de frente, siga a la meta. ¿Y sabe por qué no me contristó? Me impactó el mensaje. Al grado de que mi espíritu lloró. Porque yo sabía lo que tenía para predicar hoy. Era Dios mismo hablándome a mí y confirmándome, corra, corra, corra. Y yo me encargo de los que se están quedando. Dios habla a través de sus siervos. Sea mujer, sea hombre. Sea yo o sea mi esposa. Sea un niño o sea un adulto. Dios habla a través de quien Él quiera. Incluso a través de una burra habló a un profeta. Y si aún nosotros callamos, dice que las piedras hablarían. Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere. Y nosotros no somos quienes para cuestionar por qué Dios pone a una persona al frente o por qué no la pone. Dios mueve los corazones, Dios mueve las circunstancias, Dios mueve todo para hablarnos y decirnos, esta persona es la que quiero y esta persona es la que no quiero. Yo no estoy hablando de salvación, ni estoy hablando de infierno, estoy hablando de labores que las personas hacían, como lo hizo Miriam y como lo hizo Aarón. Dios no los mandó al infierno, le dijo, al que yo quiero ahí es a Moisés. Habiendo oído esto, entraron en la mañana en el templo y enseñaban. Aunque les dijeron a ellos que no hablaran, ellos llegaron a enseñar. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, se convocaron al concilio y a los ancianos de los hijos de Israel. Recuerden Hechos capítulo 18, estoy leyendo el verso 21 por si alguien se perdió. Y los enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces vieron y dieron aviso. ¿Qué era lo que había pasado? El ángel los había sacado la noche anterior. Dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, los guarda afuera al pie de las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban de qué vendría a parar aquello. O sea, ¿qué está pasando? Empezaron ellos a cuestionarse, qué raro, los guardias no se dieron cuenta. Todo está cerrado y estos están afuera. ¿Cómo están afuera? Aquí algo está pasando. Pero viniendo uno, Dios les dio esta noticia. Mientras están analizando qué es lo que está pasando. Es como cuando usted se pone, ¿será de Dios esto o no será de Dios? ¿Será realmente que Dios está respaldándonos o no nos está respaldando? Ellos entran en un conflicto mental. Pero viniendo uno les dio la noticia, aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo, enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Ay, no, y ahora sí no hablemos tan feo de ellos, porque algo está pasando aquí y no entendemos. Entonces mejor hablemos suavecito, tratémoslos con cariñito. Cuando los trajeron, los presentaron al concilio. Estoy en el verso 27, Hechos capítulo 5. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo,
Escuche por favor lo que les pregunta el sumo sacerdote. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? ¿Cuál era la prohibición? No enseñar en el nombre de Jesucristo. O sea, no enseña esa doctrina, no enseñen esa enseñanza. Eso es lo que les estamos diciendo que no hagan. Hable lo que quiera, pero eso no. Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Cuál era el problema? La doctrina. ¿Por qué tuvieron celos los saduceos de Jesús? Por la doctrina. Y ahí estaban teniendo celos de los apóstoles por la doctrina. ¿O queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? O sea, nos quieren culpar a nosotros de que fue crucificado. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: preste atención, lo que se toma fuera de contexto y se utiliza como un pretexto. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando la gente utiliza este texto para decir que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, no está hablando acerca de la desobediencia explícita. Está hablando acerca del desafío que habían tenido estos hombres de negar a Cristo, de negar al Señor, de negar el nombre del Señor. Entonces Pedro lo que está diciendo es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Le está diciendo, es necesario obedecer a Dios antes que negar a Cristo. Ese es el contexto. Y eso se ha torcido. Y se ha torcido para defender argumentos indefendibles. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual le ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Él está diciendo: yo voy a seguir predicando que Jesús murió en la cruz y que nos da a nosotros vida a los que le obedecemos. Romanos 8:28 dice: mas sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, conforme a su propósito. ¿Al propósito de quién? De Dios. Es Dios el que pone el propósito, es Dios el que pone los roles, es Dios el que establece quién sí y quién no, en qué área y en qué área no. Y si usted, mi hermana, le tocó limpiar las banquitas de la iglesia, dele gracias a Dios y dígale: gracias, Señor, por permitirme servirte aquí. Si a usted le tocó cantar, dele gracias a Dios y dígale: Señor, gracias por poderte alabar y cantar. Si le tocó predicar, dé gracias por la posibilidad y el privilegio de servir a Dios en el área que se le puso. Y si Dios quiere subirlo de área, quiere ponerlo en otra posición, Dios va a hablar. Y va a hablar claro, sin oscuridad. No va a hablar a medias, Dios va a hablar claro, tan claro que se entiende. Porque Dios habla a través de su iglesia. Cuando la iglesia recibe la palabra, cuando la iglesia le bendice la palabra, cuando la iglesia se transforma por la palabra, cuando en la iglesia cambian las vidas por la palabra. Claro, al oír esto dice: se enfurecieron y querían matarlos, verso 35. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel. Gamaliel era un erudito en la palabra, en la Torá. Y Dios va a hablar a través de ese hombre en ese momento, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo. Mandó a que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y les dijo: ok, lléveselos para afuera, voy a decirles algo. Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Voy a decirlo a lo tico, pele el ojo. Ojo con lo que van a hacer con estos. Cuidado. Porque antes de esto se levantó Teudas diciendo que era alguien. Y a este se unió un número de 400 hombres. Pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo
pereció también él, y todos los que le obedecían fueron disipados. ¿Qué es lo que pasaba cuando un hombre se levantaba y decía que era el Cristo o que venía en representación de Dios? Dios disipaba a la gente, o sea, la esparcía, la quitaba, para decir: este hombre no tiene mi respaldo. Estoy leyendo la Biblia, mis hermanos, no estoy leyendo otra cosa. Y oiga lo que dice Gamaliel: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y déjelos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. O sea, no los moleste. Si lo que se está haciendo aquí, dice Gamaliel, no es de Dios, esto se va a terminar por sí solo. Pero, y ahí viene el pero, mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis que sean hallados luchando contra Dios. Si esta obra, si la obra del llamado de Cristo, si la obra aquí en Vainilla, si la obra es en Upala, refiriéndose a las de la misión, o si obras alrededor del mundo se sostienen, es porque Dios las sostiene. Y si Dios no las quiere, Dios las va a disipar. Pero a nosotros no nos toca llegar y decirle a Dios por qué Él sí y yo no. Porque es decirle a Dios: te equivocaste. No vaya a ser que se encuentren peleando contra Dios. Salieron entonces, dice, verso 39, verso 40. Y convinieron con él, o sea, está bien, Gamaliel, vamos a escucharte. Y convinieron con él, dice, y llamando a los apóstoles, escuchen, los van a llamar y les van a decir: bueno, los vamos a soltar, porque si esto es de Dios, se sostiene, y si no es de Dios, se desvanece. Pero escuchen, los llaman y después de azotarlos, los intiman de que no hablen en el nombre de Jesús. Primero peguémosle una buena golpiza. Tal vez así los amedrentamos. ¿Estaban escuchando a Gamaliel? No. ¿Estaban escuchando a Dios? No. Ellos no querían escuchar a nadie. Ellos lo único que querían era que estos no hablaran en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. ¿Qué debería de causar en un corazón ver que aún el sumo sacerdote dice algo, ver todo lo que está sucediendo, ver que Dios está respaldando y aún así el ataque continúa de manera enérgica? Desanimarnos. ¿Sabe qué decía mi esposa a través de Pablo ayer en la reflexión? Pablo lo apedrearon afuera de la ciudad. Y él se levantó y volvió a predicar, porque él sabía quién lo había mandado. Y él estaba claro en la función que tenía que hacer. Salieron de la presencia del concilio gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer la afrenta por la causa del nombre de Cristo. Y todos los días en el templo y por sus casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Quién dice amén? Iglesia Bíblica Renacer. Si esta iglesia nació en el corazón de Cristo, nadie la puede detener. Y si esta iglesia no nació en el corazón de Cristo, se va a desvanecer. El tiempo habla y el fruto habla. Pero si usted está claro que usted está siguiendo la doctrina y no el entretenimiento, la doctrina y no la opinión, la doctrina de Cristo y no beneficiarse económicamente de Cristo, usted está en el lugar correcto. Y si usted está en el lugar correcto, mi hermano y mi hermana, alégrese de venir a la casa de Dios. Porque aquí, en un punto pequeñito, en el medio del mundo, donde estamos poblados por más de 7.500 millones de personas,
donde los países alrededor del mundo están en conflictos, hay un pequeño oasis, domingo a domingo a las 10 de la mañana, que les abre las puertas y les dice: vengan aquí y hablemos de Jesús. Y si usted está convencido de eso, venga, escuche palabra de vida y dígalo a los demás que aquí en Vainilla, un puntito en el mundo, el Espíritu Santo se mueve. Inclinemos los rostros y oramos, mis hermanos. Padre Santo y bueno, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por hablar a nuestros corazones, Señor, por confortarnos, por enseñarnos que lo que viene de ti permanece, Señor, y lo que no es tuyo se disipa. Ayúdanos a reconocernos dentro de tu plan, dentro de tu proyecto. Te suplicamos y rogamos para que bendigas esta iglesia. Iglesia Bíblica Renacer, Señor, tú nos dijiste: renazcan, levántense y enséñenle a los demás quién es Jesús. Enséñale a los demás quién es el Dios al que ustedes vienen a adorar. Gracias, Señor, de verdad, por venir a nuestra vida, por llenar nuestro corazón, por guiarnos, Santo Dios. Gracias, Señor, porque a pesar de todo lo que hemos sufrido, lo que hemos pasado, al final de cuentas la esperanza está puesta en ti y en nadie más. Te creemos, Señor, y sabemos que nos vas a guiar, nos vas a dirigir por el sendero correcto, y te suplicamos que nos avises cuando estamos caminando de manera equivocada. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. Yo he probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Y que mi vida sea para ti como un perfume
justicia y tu verdad. Y con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Y que mi vida sea para ti como perfume a tus pies. Ese es mi anhelo, Dios. Que mi vida sea para ti como perfume a tus pies. A tus pies, Señor, a tus pies, a tus pies.